con las actividades de la novena semana académica, muchachos, política, comunicación y relaciones internacionales en la nueva realidad del 2019. Y para ello esta tarde pues, me complace tener un egresado de nuestra facultad, de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, el licenciado Juan Pablo Tello Villarreal. Muchachos, es bien importante que nosotros, si estamos estudiando comunicación, nos vayamos introduciendo precisamente en el área que a nosotros nos interesa. Yo esta plática tuve el atrevimiento de invitar al licenciado Tello porque yo quiero que les comparta qué es lo que él ha estado haciendo, qué es lo que hace y que lo está haciendo muy bien. Tuve la oportunidad de ser su sinodal en su examen profesional y nos hizo precisamente esta presentación que van a ver ustedes a continuación y nos va a mostrar él cuáles son las características, muchachos, del reportaje televisivo para ganar audiencias, algo en lo que el licenciado Tello se está convirtiendo en obviamente en una persona con mucha experiencia. Para ello pues, me va a permitir leer un poquito de su currículum, que nada más son 3 cosas. Nada más ha hecho 3 cosas, muchachos, las ha hecho excelentemente bien, porque pues, es prácticamente recién egresado, ahora sí que acaba de salir de la facultad. Él fue locutor, muchachos, en Hits FM entre el 2013 y 2014. Fue conductor reportero en Canal 28 entre el 2014 y el 2018. Y de ahí, muchachos, los cazatalentos de TV Azteca pues, se lo llevaron precisamente al área de televisión de TV Azteca, donde se desempeña desde entonces como conductor y reportero. Y le repito, lo está haciendo estupendamente bien. Y es un placer para nosotros esta tarde, licenciado Tello, pues tenerte frente a los alumnos y pues te damos la más bienvenida con un aplauso. Nada más fueron 3, ¿eh? Se me olvidó mencionar también que allá en Cuauhtémoc fui mesero. Mesero. Fui mesero y lavaba carros. Era paquetero en Soriano también. Bueno, nací en Cuauhtémoc en el 2012, hace 7 años. Pues yo llegué aquí a Chihuahua. Mi mamá no quería que estudiara comunicación. No sé por qué no le hice caso. No es cierto. No que no estudiara comunicación, más bien lo que ella no quería era que me viniera para Chihuahua, porque se le hacía como un mundo, ¿no? Que me viniera para acá, porque mi familia, de hecho, es de la sierra. Mi familia vive en Guerrero, en un pueblito, ¿no? Entonces mi mamá sale de la ciudad, sale del pueblo, se va a la ciudad, se fue a Cuauhtémoc. Y les digo, pues se le hacía un mundo que yo me viniera para estudiar para Chihuahua. Siempre quise salir en la televisión. Bueno, cuando estaba más chiquito decía que quería ser locutor de radio y de hecho así fue como se me abrieron las puertas. Primero fue en una estación de radio, fue allá en Cuauhtémoc, ahí trabajé durante 1 año y posteriormente ya fue cuando se me abrieron las puertas aquí en Chihuahua en el canal 28 y ahí fuimos creciendo poquito a poquito. Lo que yo les quiero platicar esta tarde es cómo es el trabajo de un reportero de televisión. Porque no es la misma chamba la que se hace en un periódico, ni la misma chamba que se hace en la radio, ni mucho menos en la televisión, porque hay cosas que tenemos que cuidar mucho, ¿no? Cuando tenemos que ayudarnos de algunos elementos gráficos o de la misma imagen para que eso haga más fuerte nuestra nota. Bueno, como reporteros tenemos que ser muy curiosos. Si quieren, vamos a ponerle play. Bueno, tenemos que ser muy curiosos, tenemos que no tener miedo a preguntar, ser un poco atrevidos, pero sin caer como en ser imprudentes. Hay que saber dónde hacer preguntas, con quién hacer preguntas, pero sobre todo dejar el miedo a un lado. Por ejemplo, en la de atrás, vamos a ponerle play. Por ejemplo, esas fueron las primeras notas que me tocó hacer, eso fue en el 2014, un antes. Es lo anterior, pon el play. Esas notas fueron del año 2014. Ahí apenas estaba comenzando, pesaba 15 kilos menos. Por ejemplo, esa nota, lo que hicimos fue, bueno, tienes que mostrar por qué el transporte público no sirve, ¿no?
Esa es la orden que te dan a ti cuando sales de la televisora. Hay que hacer una nota de que el transporte público no funciona. Lo más fácil es irte al centro a hacer un sondeo. Oiga, señora, a ver, cuénteme. No, pues sí, fíjese que yo lo agarro en el nombre de Dios y tengo que agarrar 2 camiones. Uno me cobra 8 pesos, el otro 6. Batallo mucho porque voy con las bolsas de mandados. Y empiezas a hacer el sondeo con la gente y ellos de alguna manera, pues sí, te dan su sentir, te dan lo que están viviendo todos los días. Pero el reportero también lo que tiene que hacer es de alguna manera que el público viva lo que el protagonista de la noticia está sintiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por ejemplo, en esa nota, lo que hicimos fue meter una camarita escondida. O sea, entramos al camión, nos sentamos junto al chofer. Lo primero que evidenciamos, no sé si se acuerdan cuando usaban el Vivebus, que la gente se subía a la tarjeta y nadie pagaba, ¿no? O sea, se subían y se quedaba pitando la máquina y ya la gente se iba. Entonces, también evidenciamos eso. ¿Por qué el transporte es un fracaso? Porque los concesionarios no tienen dinero, porque la gente no está pagando. Pero no te hubieras dado cuenta de eso si no te subes al camión. Y tampoco hubieras evidenciado que el camión va con los vidrios quebrados, que el chofer va con la música a todo volumen. O sea, esas cosas no las hubieras puesto en una nota si no te subes al camión. Entonces hay que tener el atrevimiento de hacer ese tipo de cosas. Bueno, ¿cómo identificar una noticia? No solamente informado, hay que estar checando todos los medios, tenemos que saber qué vamos a ir a preguntar. Un reportero debe ser muy curioso. Bueno, pues lo que les decía ahorita, por ejemplo, traigo 2 ejemplos. Todo lo que les voy a ir platicando les voy a dar un ejemplo de alguna nota que, pues, que me ha tocado, ¿no? Lo platicamos el otro día, profe, lo del Luis el limpiaparabrisio, el limpiaparabridrios y los viajeros por los pueblos mágicos. Son notas que estuvieron muy padres y que salieron de la nada, ¿no? Por ejemplo, la de el joven limpiaparabridrios. Nosotros íbamos ahí por la calle Niños Héroes y en un semáforo se acerca un joven, ¿no? Y empieza a limpiar el vidrio. Entonces en eso me doy cuenta que traía una playera que decía: limpio vidrios para poder pagar mis estudios. Entonces en eso ya nosotros pasamos y le digo a mi compañero, ¿no? Le digo, oye, regrésate, vamos a ver qué historia tiene este chavo, ¿no? Entonces ya nos dimos una U y llegamos con él y, oye, ¿cómo te llamas? No, pues mira, me llamo Luis, estoy estudiando para ser veterinario, vengo en las mañanas a limpiar vidrios con esta playera. ¿Te acuerdas de esa nota? Vengo en las mañanas a limpiar los vidrios y en las tardes pues estoy buscando una oportunidad para poder terminar mi carrera y no sé qué. Entonces fue una historia muy padre de inspiración porque el chavo tenía muchísimas ganas de estudiar y estaba buscando las herramientas para poder hacerlo. O la nota de los viajeros en los pueblos mágicos. Un día vamos saliendo de ahí de la sala de comunicación del gobierno del estado, estaban poniendo el pinito de Navidad y de repente estaban unos chavos vestidos muy raros con unas guitarras, ¿no? Entonces en eso pues, te da curiosidad. O sea, vas nada más preguntas como, ¿qué están haciendo? No, pues mira, nosotros somos de Aguascalientes, estamos aquí en Chihuahua porque queremos ir a Krill, nuestro objetivo es conocer todos los pueblos mágicos de México. Ya llevamos tantos y en eso, uno de ellos, pues les digo que estaban vestidos así como Harry Potter, ¿no? O sea, en uno de esos abre así su y empieza a sacar, ¿cómo se llama? Ajá. Esos son los lugares a los que hemos visitado, entonces, muchos países y muchas universidades y todo. Entonces tenían también los chavos una historia súper padre y esas notas, cuando aquí en Azteca, Chihuahua, hacemos una nota padre, pues se la llevan a México. Por ejemplo esa, la de los viajeros, se la llevaron. Hay que escuchar con mucha atención a las fuentes y a los entrevistados. Cuando estamos en una rueda de prensa o estamos varios medios frente a un funcionario, hay que ponerle mucha atención porque luego vamos nosotros con la idea de hacerle una pregunta o buscando un tema pensando que eso es lo más importante y resulta que no. O sea, resulta que él dice que es algo más importante todavía. Por ejemplo, pongo el ejemplo del fiscal. Si estamos frente al fiscal general del estado y él empieza a hablar, por ejemplo, de la balacera que hubo en Aldama, ¿no? Y está diciendo, no, pues que sí, es un grupo que se dedica al huachicoleo, esto. Y de pronto le preguntan sobre los decomisos de autos en Cuauhtémoc y él empieza a dar cifras que son mucho más interesantes. Entonces tú puedes dejar la nota de la balacera en Aldama por lo que está pasando en Cuauhtémoc. Entonces hay que poner mucha atención y nada más enfocarnos en lo que estamos buscando.
Y no tener miedo a preguntar. Hay que aterrizar las historias siempre con una historia ciudadana. Lo que les decía ahorita, si tú dices, en la ciudad de Chihuahua, 70,000 personas no tienen agua potable, pues tú ves la estadística en la tele y dices, bueno, no lo dimensionas tanto. Pero si te vas a la colonia Vistas del Norte y entrevistas a doña Tencha, que te cuenta cómo le hace sin agua, y empieza doña Tencha, no, pues es que nos levantamos muy temprano, desde las 6 de la mañana yo tengo que estar bañando a los muchachos, porque a las 8 se nos corta el suministro, voy por esos baldes de agua y los tengo que llenar todos, y luego ya, o sea, te empieza a contar todo su día, y la gente lo empieza a aterrizar, o sea, empiezas a tener como ese sentimiento de, ay, pues pobre doña Tencha, o sea, qué mala onda, ¿no? Y después, ahí es donde entra el dato duro del reportero. Primero contamos la historia de lo que está pasando y posteriormente decimos, y así como doña Tencha, hay 70,000 personas más en la ciudad de Chihuahua. Entonces ahí es como cuando ya la gente como que digiere un poquito más la información, porque ya le pusiste un ejemplo, ya estás humanizando la nota para que la gente pueda percibirlo. Y el joven de la Allen y el abandono de la escuela, bueno, ese es un ejemplo de ello. Por ejemplo, es una nota que hicimos de deserción escolar. Y un día, eso que les digo de no tener miedo a preguntar, sabíamos que un chavo iba muy triste saliendo de una escuela por la colonia Dale, y le dije a mi compañero, le digo, a ver, vamos a acercarnos a él. Y lo empezamos a entrevistar, y es un joven que pues abandonó la escuela justamente por falta de recursos. Entonces por ahí le dimos el sentido de la historia. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Cómo desarrollar una noticia? Podemos encontrar cientos de creadores de guiones para hacer trabajos audiovisuales que centran sus esfuerzos en hacer estructuras con estilo cinematográfico, pero no informativo. Hay que trasladar al televidente con un previo guión mental. Tú cuando estás en el lugar de la noticia, tienes que estar casi en edición. Para los que saben moverle a Premiere, tienes que estar ya estructurando tu noticia. Ver qué es lo más importante y ver cuáles son como los elementos que le pueden poner como más sabor. Y les puse el ejemplo de la manifestación en las Fuentes Danzarinas. Los del Retén Ciudadano dijeron, bueno, pues el transporte no está funcionando. ¿Qué les parece si nos organizamos, nos ponemos en las Fuentes Danzarinas y nos subimos a todos los camiones para preguntarle al chofer por qué no trae placas, si trae su tarjeta de circulación, por qué trae los vidrios quebrados? O sea, como haciendo una labor de inspectores de gobernación o de la Secretaría General de Gobierno. Pero llegan todos a las Fuentes Danzarinas y en eso, pues obviamente a los choferes no les gustó nada, ¿no? Que los estuvieran revisando, porque se subían a los camiones y les decían, oye, es que tú no me puedes estar revisando. Los primeros se molestaron y los segundos los querían atropellar. O sea, cuando iban bajando justamente por la Niño Cerves para agarrarla a Ocampo, muchos le aceleraron. Entonces, como a los del Retén Ciudadano no les gustó, se pusieron frente a los camiones y los amagaron con atropellar. Entonces en eso le da uno y uno lo avienta al camión y salen volando sus lentes. Entonces, cuando estamos en ese momento, le digo a mi camarógrafo, ¿la traes? Me dice, sí, sí la traigo, porque el tipo cuando salen volando sus lentes pegó un grito. Entonces le dije, con eso vamos a empezar la nota, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, en TV Azteca hay un manual que te dan de Fuerza Informativa Azteca para que todas las estructuras de las notas las inicies con algo que llame la atención. Por ejemplo, si vamos a hacer una nota de una explosión, hay que empezar con la explosión, porque muchas veces no estamos viendo la tele, muchas veces tenemos la tele prendida y está la señora lavando los platos, y si de pronto va la nota y suena una explosión, o suena el señor de los lentes volando pegando un grito, quien está lavando los platos, pues voltea a la tele a ver qué pasó, ¿no? O sea, es como el gancho, es como darle el dulcecito, ¡hey, aquí! Y volteas a la tele y en cuanto pasa la explosión o en cuanto pasa el grito, ahora sí empiezas a contar la historia, pero ya atrapaste al público. Ahorita les voy a explicar con algunos ejemplos. Los guiones cargados de dinamismo, lo que les digo, no es lo mismo trabajar para la televisión que para un periódico. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan ahí atrás? No, yo creo que estamos bien. Okay. Hay muchas notas que son muy grises.
en el periódico muchas veces hacen las notas muy cuadradas, ¿no? Chihuahua, Chihuahua. El 14 de mayo en el Palacio de Gobierno, la Secretaría de Educación y Deporte firmó un convenio con la Secretaría de Cultura para y a cuadradísima la nota. No te emocionó, no te trajo nada, no despertó nada en ti. O sea, es la nota muy cuadrada, que no digo que esté mal, ¿no? O sea, siempre y cuando que cumpla con el qué, quién, dónde, cómo, cuándo y por qué. Pues lo que nos enseñan todos los días. Pero aquí lo que yo les vengo a platicar un poquito, cómo en la televisión tenemos que añadirle ese extra para poder jalar al público. Formato de televisión con impacto visual y auditivo. Lo ideal es que lo que está diciendo el reportero en ese momento el editor te lo ponga. Por ejemplo, la semana pasada cubrimos una nota de unos jóvenes que juegan béisbol y que todos tienen discapacidad. Se llaman los Centauros. Juegan ahí en el Nuevo Milenio, acá por las industrias. Entonces me llamó mucho la atención de que va uno de los chavitos, antes le tocaba batear, ¿no? Entonces el chavito va, se para en la caja de bateo y luego en eso viene su mamá bajando de la grada, ¿no? Entonces el chavito sale corriendo y lo pone el cachete así, llega la mamá, le da un pico y se regresa ahora sí bien contento y agarra el bat y la conecta, ¿no? Entonces fue igual con el camarógrafo, ¿la traes? ¿Grabaste todo el beso y todo? No, pues que sí, ok. Para mencionarlo, o sea, como antes de saltar a la caja de bateo, va por su beso de la buena suerte. Y necesito que me pongas en ese momento esa imagen que te estoy pidiendo. Entonces, que ayude la imagen con lo que el reportero está contando. Es importante evitar la redacción tipo Ministerio Público, pues lo que les estaba diciendo hace un momento, evitar la nota cuadrada. Vamos a contar historias de vida que puedan contagiar los sentimientos. Si vamos a hacer una nota de que las filas en el IMSS son muy largas, tú puedes decir, en la fila había 45 personas y la gente pues hace una imagen en su cabeza, ¿no? Pero aquí la idea no nada más es decir qué estaba pasando, sino cómo estaba pasando. O sea, aquí también con el camarógrafo necesito que te enfoques en los rostros. Si está la señora en la fila del IMSS cargando un bebé con la receta en la mano y estamos a 38 grados centígrados, está la señora así y de repente hace este gesto donde se está sacudiendo el sudor, o sea, ahí es donde le dices al reportero, ¡ey! ¡Ay, ay, 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 ay! O sea, le haces la seña, capta eso. Cuando la gente que está viendo la televisión ve que la señora está con el bebé, con la receta en la mano, lleva 40 minutos y no la atienden y se está secando el sudor, esa imagen, el reportero ya no tiene que decir nada. O sea, ¿para qué dices que había 45 en la fila y que lleva media hora con... La gente cuando está viendo el sufrimiento de esa señora, pues se da cuenta que la fila estaba larguísima y que era una agonía estar esperando los medicamentos. Entonces, ese tipo de imágenes ayudan a que no lo tengas que decir tú como en una locución. O cuando hay que hacer notas de carácter social, tampoco las podemos hacer cuadradas. Si vamos a hacer una nota de que en un asilo de ancianos necesitan pañales, tienes que sensibilizar al público al máximo. El otro día me preguntabas, o me han preguntado muchas veces, si luego no te dan ganas de llorar, ¿no? Porque pues de pronto nos toca cubrir historias que son muy difíciles, enfermedades, gente que está batallando demasiado. Y aquí no se trata de que si lloras o no lloras, sino se trata de poderte empapar del sentimiento que tiene la persona que te está contando la historia para tú lo mejor posible llevarle esa misma historia al público. Si la señora se dice, es que me robaron a mi hija, o sea, me robaron a mi hija y necesito encontrarla, ahí está el tipo que se la llevó, o sea, hay que meterse en el papel de esa madre desesperada y tenemos que contarla lo mejor posible porque estamos enviando un grito de auxilio, ¿no? Y la madre nos lo va a agradecer si es que encuentran a su hija. O igual para alguien que está solicitando un medicamento. Oiga, es que aquí en el central no me lo dan. O sea, soy diabético y no tengo un medicamento. O sea, tienes que evitar llorar, sino al contrario, empaparte del sentimiento de esa persona para poderlo transmitir de una manera adecuada y que pueda tener éxito la nota, ¿no? Bueno, este es un pequeño guión
como de esto que les estoy platicando, es el guión original del chavo de los limpiaparabrisas, ¿se acuerdan? Las plecas, no sé muy bien, porque Andrea nos ayudaba, pues hasta hace cuánto, hace poquito, estaba metiendo las plecas. Las plecas son los cintillos que aparecen abajo, si los han visto en televisión, ¿no? Donde, como que es un refuerzo, pero la idea es que una pleca te agregue algo más. Ahí es bueno de repente meter estadísticas o cositas que añadan a lo que está en la imagen y a lo que está diciendo el reportero. Esta línea es para las plecas. Esta, lo que se está hablando, lo que está en mayúsculas es lo que dice el reportero y lo que está en minúsculas es lo que está diciendo la persona que está contando la historia. La imagen, no siempre se tiene que usar, es nada más cuando necesitamos una imagen en específico para que el editor lo ponga en el momento en que nosotros necesitamos. Y acá, en la música, a veces puede ser general, a veces sí cuando necesitamos que sea una música pues triste, emotiva, pues nada más se lo especificamos por ahí al editor. Por ejemplo, Luis es un joven que sueña con ser médico veterinario y limpiando los vidrios en los cruceros. Con el sudor de su frente está juntando dinero para la inscripción y las colegiaturas. Aquí la idea, muchachos, yo he visto muchas veces, y es un error que se comete demasiado, que cada quien diga algo diferente, porque entra el conductor de noticias, ¿no? Él lo dice. Vamos a más información. En Nuevo Casas Grandes hubo un incendio, 5 personas perdieron la vida, 3 eran menores de edad. Vamos con la información. Okay. Ya lo dijo el conductor. Y luego entra el reportero. En Nuevo Casas Grandes, una vivienda se estaba incendiando en la colonia Altavista, 5 personas estaban atrapadas, 2 eran menores de edad, una resultó con quemaduras. Cambió poquito, pero dijo lo mismo. Y luego en eso entrevistan al bombero. Sí, pues estábamos en la estación y nos llegó un reporte de la colonia Altavista. Que tenían a 5 personas atrapadas, que había gritos y los vecinos estaban muy desesperados. Ya me repitieron lo de Altavista. Ya me repitieron que es un incendio. Ya lo dijo el conductor, ya lo dijo el reportero y ya me lo está diciendo el bombero. O sea, aquí la idea es que todos aporten algo distinto. Que el conductor te diga que había un incendio, sí. Y luego el reportero que te diga en dónde y que te diga cómo y cuántos atrapados. Y que el bombero te diga a lo mejor la especificación técnica. Sí, llegamos y a lo mejor el incendio se pudo haber provocado por un chispazo. O sea, el chiste es que como reportero, después de que tengas todos los elementos de la noticia, veas quién te puede contar qué cosa. Para que no haya repeticiones, para que no digas varias veces qué es lo que está pasando o cómo está pasando. Por ejemplo, aquí damos el intro. Luis limpia vidrios y sueña con ser veterinario. Es lo que estamos diciendo en los primeros 8 segundos. Y luego entra Luis. Aquí está la pleca, persigue su sueño. Y luego dice Luis, es que me salen callos en las manos. Pero no importa porque estoy haciendo algo bueno. Y luego, ¿cuánto ganas diariamente? No, pues gano entre 100 y 200 pesos. Ahí es otro elemento, ya dijimos una cosa nueva. Lo que amablemente le dan los conductores lo va metiendo en una caja de ahorros. Y muchas veces también se comete ese error. Dan como una entrada al byte. O sea, lo meten en una caja de ahorros y luego, sí, es que lo meten en una caja de ahorros, otra vez lo mismo. No, muchos no me abren, muchos me ponen cara de fuchi, es lo que dice Luis cuando estoy limpiándole los vidrios. Y otros sí me apoyan, me dicen que siga así, que tengo que perseguir mis sueños, que estoy haciendo cosas muy buenas. Y bueno, aquí lo vamos contando. Mi madre es una mujer discapacitada, es lo que comenta él. Mi padre es un adulto mayor, la casa en la que vivimos es prestada, mi papá trabaja cuidando algunos carros, entonces ya empieza como a contarnos un poquito más de su historia. Él anhela tener un espacio para mascotas y ya al último como más emotivo, ¿no? Dice él, en uno está el salir adelante, hay que valerse por sí mismo y trabajar para los demás, porque si uno quiere, uno puede. Y luego ya aquí yo le hago la especificación al reportero, le selecciono un AdSound, porque cuando estamos grabando la entrevista a mitad de la calle, pasó una familia con los vidrios abajo, ¡échale, bravo, muchachos! Y fue igual, ¿lo tienes?
Sí, ok, con eso podemos como cerrar, ¿no? En el momento emotivo. Entonces después de esto entra la familia como echándole porras a Luis. Y un sondeíto ese que hice con un conductor, donde le digo, si usted fuera el papá de este joven, ¿cómo se sentiría? Y luego en eso cambia a verde, me sentiría muy orgulloso y en eso le da, y ya, cierra la nota, ¿no? Juan Pablo Tello, Azteca Noticias, se va el conductor, y Luis se queda así con el sentimiento. Entonces quedó como muy emotiva, ¿no? La última parte. Es lo ideal, la estructura que acabamos de ver. Esta es otra nota, pero la desglosé de una manera distinta para que vean como el ejemplo. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo surge esta nota? Un día estaba en el Congreso, estaba un chavo de pelos chinos que le dieron una medalla al mérito deportivo y nos pusimos a platicar y qué haces, no sé qué. Y me dice, tengo un equipo de fútbol de puras personas amputadas. Y dije, ¿cómo? Pero sí, pues tenemos una pierna y con las dos muletas y así le damos. Nuestros porteros no tienen una mano. Y digo, oye, qué buena onda. O sea, pues esas historias son muy inspiradoras, ¿no? Y me dice, sí, cuando quieras. Entrenamos los domingos de la mañana, la deportiva. Y digo, no, pues sí me voy a dar una vuelta. Está muy, muy padre tu historia. Y esta fue uno de amputados y uno de sordos. Eran dos equipos y juegan entre sí. Y ahí está la nota. Club de Fútbol Fénix, una familia que nació en el 2017 para aquellos que borraron del diccionario la palabra derrota. Un intro chiquito del reportero, nomás para contextualizar en dónde estamos. Y luego entra el encargado del equipo y nos dice, es que encuentras todo tipo de historias. Hay personas aquí que han sufrido un accidente, hay personas a las que les dieron un balazo, hay personas que perdieron su pierna por alguna enfermedad, por negligencia médica. Y luego entra una muchacha, la única mujer del equipo. Cambiamos. Me gusta mucho la convivencia que tenemos todos aquí como grupo, porque es estar con otros igual. Es la primera vez aquí en Chihuahua que los encuentro, que estoy con personas de la misma discapacidad, y es muy placentero. Y luego entramos con un chavito también, pequeñito. Ahora veo a otros que son iguales que yo y convivo con ellos para poder jugar. Y luego entra otra vez el reportero. La vida les puso un reto monumental. Ahí en Azteca también nos apoyamos mucho de letras grandes, ¿no? Como para reforzar el mensaje. Por ejemplo, en este caso, un reto monumental, lo ponemos en rojo y le especificamos al editor, hey, necesito que cuando yo diga eso, tú lo pongas con letras grandes, ¿no? En ese momento donde lo estamos diciendo. No hay tiempo de lamentarse, ahora es cuando hay que levantar la cara y prepararse para el torneo de amputados 2019 a nivel nacional. Y luego, lo que está en amarillo, le pedí yo a los del equipo de sordos, pues que me hicieran las señas. Le digo, escríbeme una frase que a ti te guste. Y me puso esa. El fútbol es un lenguaje universal. Entonces dije, bueno, te voy a poner la cámara y necesito que tú me lo digas. Y yo abajo lo voy a poner en subtítulos. No sé cómo se diga, él se lo aventó. Y lo pusimos así, por eso lo tenemos en amarillo. Y luego siguen otra vez señas, es muy familiar, venimos con los primos, los papás. Y luego aquí entra otra vez el dueño del equipo, requerimos el apoyo de un notario para crear una asociación civil. Cada gol es el pretexto perfecto para dar un abrazo al compañero. Y luego otra vez entra el joven sordo, que nos dice, la discapacidad no frena la pasión. Esta es una familia que no tiene barreras. Y luego ya cerramos con otra vez un poco emotivo, ¿no? Las barreras se las pone uno mismo, cada quien debe salir adelante a su manera. Club Fénix, sinónimo de valentía, respeto y amor al deporte. Y lo último otra vez lo ponemos en rojo para recalcarlo, ¿no? Valentía, respeto y amor al deporte. Y le volvemos a decir al editor, necesito que esas tres palabras aparezcan grandes, porque necesitamos recalcarlas. Y si vemos, ¿qué porcentaje vemos en azul? De toda la nota. Exactamente, son 14 párrafos. Son 13 párrafos. 4 son del reportero nada más. Y 9 son de los demás. ¿Sí? Los reporteros nada más
debemos de crear un hilo conductor. Los reporteros no somos los protagonistas de la historia, los periodistas en general. Los reporteros nada más contamos la historia, pero si lo podemos decir, si nosotros aparecemos menos, es mejor. Si podemos contar una historia que salga sola, donde los protagonistas se adueñen de la historia, qué mejor. Entre menos hable el reportero, la nota queda mucho más dinámica. Aquí nada más el 30% es del reportero y en el 70% de la nota son los chavos que están jugando fútbol, los verdaderos protagonistas, los que le están contando al público qué es lo que hacen. Y así pues evitamos la nota cuadrada. Nada más para... No, nada más, pues ahí está el ejemplo, ¿no? Es la que te acabo de... Nada más vamos a checarlo, es la nota... Ahí también checar un poquito lo de los encuadres. Ahí pusimos la cámara abajo, les dijimos vamos a pegar un grito y todos es la primera, ¿no? La que jala la atención de la gente. Tomas desde abajo, en picada. Ahí para los camarógrafos que sabrán un poquito más. De repente a mí me llama mucho la atención el jal que hace mi camarógrafo, porque de repente lo veo así a gorro, persiguiendo personas, persiguiendo perros, pero todo para tener las mejores tomas, ¿no? El esfer. Pues me gusta mucho la convivencia que tenemos todos. Ella es la chava, y luego ya aparece la pleca y también lo íbamos especificando, pero ya en el otro guión, cuando lo trasladamos al cuadrito que les estaba platicando al principio. Muy placentero. Ahí está el chavo. Ahí están los encuadres, si se fijan, lo cargamos un poquito a la derecha y al fondo los tenemos a ellos jugando. Lo que les decía. Poner la letra un poco más grande, ahí están los porteros que no tienen un brazo. Donde se medirán a otros 13 equipos. Es muy familiar. Bueno, era nada más para que vieran un poquito, pues ya cómo quedó el producto final, ¿no? Viendo hace un momento, aquí nada más recalcar lo de ahorita, el hilo conductor, ¿no? Si alguien nos dice el qué, alguien más nos dice quién, alguien otro cuándo, cómo, por qué, pues ya no hay que contar nada. O sea, nada más como crear la atmósfera, crear el contexto y dejar que ellos se encarguen de decir lo demás. Cautivar al público puede resultar sencillo si utilizamos los sonidos ambientales, lo que estábamos diciendo hace un momento, la musicalización adecuada. Si estamos haciendo una nota social, hay que poner una música tranquila, motivadora. Si es una nota de una balacera en Cuauhtémoc, o en Anáhuac, o en Aldama, vamos a poner es una música un poco más tensa, ¿no? Más tensa, sobre todo, más pesada. Dejamos que los elementos esenciales de una noticia los cuenten los manifestantes, las víctimas de un accidente, los funcionarios públicos o los afectados de un desastre. Pues es lo que decíamos ahorita, nosotros manejamos 2 o 3 NAT sound, o sea, dejar el sonido ambiental. Si es una balacera, un accidente, la sirena de una ambulancia, todo ese tipo de cosas ayudan a que el televidente se sienta al interior. O por ejemplo, cuando fue la balacera aquí en Las Granjas, hace algunos meses, pues así empieza la nota, ¿no? O sea, pues te sientes, qué triste tener que contar ese tipo de historias, ¿no? Pero de alguna manera, pues la gente se siente casi que en la calle Sicomoro, ¿no? O sea, donde fueron los hechos. Y el incendio en el periférico, por ejemplo, puse la nota de un incendio en el periférico de Realmada, me tocó cubrirlo hace como 2 años, ahí por donde está el súper, y fue igual. Estaban los bomberos, ¿no? Dando indicaciones, hablando por el radio y todo eso. O sea, ahí sí es mucha chamba, hay que tener mucha comunicación con el camarógrafo. Vente, vamos, y acercamos el micrófono a todos lados para capturar todos esos sonidos ambientales y aprovecharlos. Estructura, voz off y byte. El gran reto del periodista televisivo es vencer la monotonía, saber utilizarlo, inclusive los silencios, y ese ejemplo lo daba el otro día, pero me parece que es muy bueno. ¿Qué colonia era? Bueno, fuimos a una colonia del sur, allá por el Cerro Grande. Era una señora que se había quemado su cuerpo. Entonces la señora se le quemó su cara, se le quemó hasta aquí arriba.
Y él nada más tenía poquito cabello aquí, poquito cabello acá, pues su labio lo tenía un poquito desfigurado. Y la señora lo que estaba solicitando era nada más ayuda, medicamento y despensa, porque la señora pues estaba en una condición muy difícil. Y la empecé a entrevistar a la señora y llega un momento donde me dice, sí, pero yo me quedé sola, un hijo se me murió y mi esposo me dejó por fea. Y en eso hace la señora un movimiento donde se queda así, como 6 segundos, ¿no? A nosotros las notas nos las piden de 2 minutos. Y se supone que no debe haber tiempos muertos en la televisión. Hay que hacerlo lo más ágil posible. Pero hay veces que los silencios dicen muchas cosas. O sea, hay veces que esos segundos te están... Esos 6 segundos donde la señora hace ese silencio y se traga la saliva y se le corre la lágrima, pues déjalo así, porque la señora te está contagiando ese sentimiento y te está platicando lo que realmente siente desde su corazón. Entonces ese silencio nos dice mucho y hay que dejarlo. El Día de la Madre, pues hace unos días me tocó hacer una nota también de unas mujeres policías que nos contaban, ¿no? O sea, cómo es ser mamá. Uno tenía 4 y ser policía, porque dice, yo ahorita voy a Namiquipa, dice, yo ahorita voy a enfrentarme a los malos y en mi casa me están esperando 4 chavitos. Entonces no basta con decir el Día de la Madre, hay que contar una historia, ¿no? Para que la gente sepa cómo se la está. Por ejemplo, esa policía se la está rifando. O sea, se levanta desde bien temprano, se está en la academia y luego se tiene que ir a Namiquipa y dice, yo por ejemplo en días como hoy, el 10 de mayo, pues para mí no hay días festivos. Y también voy a lo de los silencios, también ella cuando le digo, ¿y vale la pena? Y me dice, claro que vale la pena porque este siempre fue mi sueño y lo estoy cumpliendo y los sacrificios y mi hijo se sienten orgullosos. Y en eso igual le hace así, se le corre la lágrima y se queda así un ratito y luego en eso se recupera y me sigue contando. Pero pues no lo moches, o sea, es el sentimiento emotivo, es el momento donde se le sale la lágrima y también te está compartiendo lo que siente, pues hay que dejarlo así, ¿no? Hay otro ejemplo. La red del periodista televisivo me quedé. Una crónica ágil que solamente se limite a crear la atmósfera de la noticia y el voz-off debe durar solo 30 segundos. También de repente vemos que el reportero empieza hable y hable y hable y hable y hable y hable y otra oración, inclusive en la locución se escucha que muchas veces la voz del reportero ya se oye hasta cansada, hasta impostada, ¿no? Donde las oraciones son muy largas y no dan espacio para que entre el protagonista de la noticia. Entonces el reportero nomás dice dónde estamos, cómo estamos, y rápido dejar que el otro hable. Y poner mucha atención a los detalles. A veces en el más pequeño detalle podemos encontrar una historia muy padre. Y puse el ejemplo del estudiante de la UACH en España. No sé si recuerdan ese caso. Fue un joven que se fue a estudiar, creo que un doctorado aquí de Faciatec y falleció, ¿no? Allá en España. Nos invitaron de aquí de Faciatec a cubrir el homenaje a él. Entonces llegamos nosotros y nos pusimos enseguida de un compañero, amigo mío, del Canal 28. Muchas veces por los tiempos tenemos que andar a gorro. O sea, llegas, grabas, tratas de dar entrevistas y vámonos. Pero hay que poner mucha atención a los pequeños detalles, porque repito, en ocasiones ahí está la historia. Llega el reportero del Canal 28, graba al director con las palabras emotivas, graba a la mamá llorando, graba a los primos, graba los aspectos y se va. Y en eso le digo a Mario, a mi compañero, le digo, espérate otros 10 minutos y luego ya nos vamos. Y luego en eso, al chavo le gustaba mucho bailar, entonces entra la polca, ¿no? Y entran todos pues zapateando y bailando y todo. Y eran 4 parejas, pero una chava estaba bailando sola. Entonces en eso le digo a Mario, le digo, nada más graba a la muchacha que está bailando sola. Nada más grábala ahí. Y ya pues la chava andaba bailando como si tuviera pareja, ¿no? Y todos los demás sí con pareja. Entonces ya al final me acercó a la chava y le digo, ¿por qué estaba bailando sola? Me dijo, no, pues es que estábamos simulando que él estaba aquí. Y le dije, vete, o sea, tú vas a hacer tú eres la historia, ¿no?
Ya la entrevistamos a ella y me dice, no, pues yo cuando estaba ahí bailando sentía su presencia porque cada ensayo, no sé qué. Entonces, de ahí partimos con la historia de la chava que estaba bailando sola y que se estaba imaginando que su compañero de toda la vida, que murió en España, la estaba acompañando. Y la historia quedó muy padre. Entonces, y vigilamos, bueno, a mí me gusta mucho monitorear el mismo trabajo que hacen otros medios, y pues fue muy cuadrado también. En el auditorio de Faciatec se realizó un homenaje para el joven que murió en España. El director dijo unas emotivas palabras. Y entró el director y se guardó un minuto de silencio y lo despidieron con aplausos. Pues muy... Está contando nomás lo que pasó, cuadrada la nota, cuando acá pues le dimos como otro enfoque, ¿no? Uso de los encuadres, lo mismo que decíamos, lo de los desaparecidos, tomar mucho el rostro de las personas, sobre todo cuando están en una situación. Ahí es también chamba del camarógrafo, cuando una persona te está contando así y es una situación de desaparecidos y está con la mano así, pues grábale la mano o grábale el pie, o sea, eso también en la imagen te está diciendo que la persona está desesperada, que se siente impotente, entonces ese tipo de detallitos también hay que cuidarlos mucho. ¿Vamos a otra? Este ejemplo es un buen ejemplo de cómo muchas veces con el mismo material lo tenemos que potenciar mucho, ¿no? Es que te conté el otro día. No sé si se acuerdan de la niña Camila, la niña que la raptó un Uber y la encontraron 3 días después allá en San Diego de Alcalá. Los dos estábamos en el centro y nos hablan y nos dicen, oigan, la mamá de Camila está dando entrevistas a los medios, vamos a ver qué tiene que decir. Entonces llegamos nosotros a la entrevista y había fila para entrevistar a la señora. Estaban los de Tiempo, estaba el Canal 44, estaba Televisa y luego llegamos nosotros. Pues ahí nos formamos, ¿no? Afuera de la casa de la señora. Y luego sale la muchacha del 44 y nos dice, oigan, deberían los de Televisa y ustedes de Azteca pues hacer la entrevista juntos porque la señora está llore y llore, le está preguntando lo mismo, entonces luego van a llegar ustedes a preguntarle lo mismo, entonces vamos a evitar ese desgaste. Y le digo a tu compañero, ¿no? Le digo, ¿nos la metemos juntos? Sí, nos la metemos juntos. Entramos a la casa de la señora y él empezó a hacer las preguntas. ¿Qué pasó, señora? No, pues es que yo estaba lavando en la casa y estaban mis hijos afuera cuando de repente escuché un grito y salgo y a Camila ya se la habían llevado y en eso fuimos a la tortillería y ya nadie la encontraba, nomás nos dijeron que había sido el tipo de un carro blanco, y no lo empieza a contar. Y en eso le hago yo la pregunta a la señora, le digo, señora, si la persona que se llevó a su hija estuviera viendo este video, ¿qué le diría? Y cuando le hice esa pregunta, la señora explotó, ¿no? O sea, fue cuando le dice, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué me arrancaste un pedazo del corazón? Era mi hija, ¿por qué te la llevaste? Somos pobres y por eso te la llevaste. Y luego empieza la señora, empieza. Se aventó la señora 40 segundos. Pero fueron 40 segundos de un reclamo de una madre desesperada, que le arrebataron a su hija y que le estaba hablando de frente al tipo que se la llevó. Entonces fueron 40 segundos que yo me acuerdo que cuando llegué al canal, les dije, esos 40 segundos los tengo que pasar íntegros. O sea, esos 40 segundos, no manches, o sea, la señora es un grito desesperado, ¿no? Pues que sí va. Y luego armamos la estructura, lo que les decía ahorita, darle una pequeña probadita al público, sobre todo por lo de las redes sociales. Ustedes cuando están en Facebook, le están dando, y de repente ven una noticia en video, y cuando la reproducen, sí le das el beneficio de la duda, pero ¿cuánto le das? 10 segundos. Si le das clic y si en 10 segundos no te cuenta nada, padre, le das, porque uno no se mete a Facebook a ver noticias, uno se mete a ver tus compas, ¿no? O sea, te vale. Pero si reproduces y en los primeros 10 segundos te atrapa, y en los primeros 10 segundos está la señora, regrésame a mi hija, la necesito, es mi razón de ser. O sea, y en eso, ¡pum!, se corta la señora y en este caso entré yo
a decir, en esta banqueta desapareció la niña Camila que salió de esa casa, en este punto hay una tortillería donde pasa un hombre y se la lleva. Pues ya tú ya te quedaste por los primeros 8 segundos donde ya te atraparon. Y luego ya tú cuentas la historia como reportero y después dejamos los 40 segundos muy intensos, ¿no? Checamos la misma nota. Es a lo que voy. Tuvimos la misma entrevista y tuvimos la misma información. Nomás que ellos le dieron una estructura muy diferente. La nota de ellos es esa y está muy larga y está muy tediosa. De hecho, vamos a reproducir un poquito. Por ejemplo, entra la nota de ellos y luego son imágenes de archivo. Y luego ponen la foto de la niña. Pero todavía gráficamente no es muy atractivo eso. Sigue hablando el reportero, sigue hablando, empieza a decir que desde hace 10 días la niña había desaparecido, que la mamá había puesto la alerta Amber. Ahí está la mamá. Dice el reportero que... A ver, pausa. Y ahí el reportero está diciendo que la señora está con voz angustiada y todo. Pues que el reportero mejor... ¿Qué es mejor? ¿Que el reportero diga que la señora tiene una voz angustiada? ¿O que salga la señora con la voz angustiada? Por eso les decía, es mejor que ellos hablen. O sea, y que tú lo interpretes, que el reportero no... ¿Para qué te cuenta que está la señora con una voz angustiada? Si tú lo puedes percibir. Vean el encuadre que manejan ellos. Aquí están los 2 micrófonos. Es muy extenso, muy amplio. ¿Sí? Y antes de que entrara el primer byte, el reportero habló, ¿cuánto? 35 segundos para que entrara el primer byte. Esa nota, si quiere vamos a dejarlo así, profe, tuvo 14,000 reproducciones. ¿Lo vamos a la siguiente? Esa es la nota que hicimos nosotros. Y así comienza. Primero, la chamba del reportero. ¿Se fijan el encuadre? Ellos muy atrás. Se veían inclusive los hombros de otras 2 personas. Estaban muy atrás y luego se veían los 2 micrófonos. Eso te lo va matando, quieras o no. Mi reportero le hizo un close-up muy cerca, el rostro de la señora. Esa imagen nos está diciendo mucho. Desde ya, antes de reproducir el video, esa imagen ya nos dice algo. Cheque los primeros 10 segundos. Imagínate que estás en Facebook y das clic. Ok, pausa. O sea, desde el primer byte, ese grito de regresa a mi hija, por favor, te lo suplico, y se le va la voz, pues es el gancho, ¿no? Del que estamos hablando. Y luego los siguientes 30 segundos, bueno, ya es donde habla un poquito el reportero, donde entro yo y les digo, les doy como que para que entren en contexto. Y luego, ya vamos a la parte final. Está todo este pedazo donde se platica el contexto. Y luego llegamos a los últimos 40 segundos que les estaba platicando. Y ahí fue una chamba también del editor, ¿no? Ya donde la señora cansada se desvanece en los hombros de su hija, pues ya nada más un blanco y negro y la firma. Es triste tener que contar ese tipo de historias, pero son cosas que lamentablemente pasan a diario en nuestra ciudad. La verdadera cara de la noticia, humanizar las notas, no solamente consta de no poner en la pantalla estadísticas, sino realmente hacer que la gente pueda palpar la noticia a través de las historias reales, pues más o menos lo que les platicaba ahorita del agua, ¿no? Eso del apoyo a los deportistas. Y te dicen, al Instituto Chihuahuense del Deporte le recortaron 90 millones de pesos del 2018 al 2019, pues tú dices, ay, es mucha cifra, es mucho dato que te entra por un oído y te sale por el otro.
Pero si luego vas con Abril, que es la historia de esta chava, que tiene una competencia en Querétaro, un nacional, y está vendiendo aguas frescas para poder pagar su uniforme. No se lo está regalando el gobierno. ¿Por qué? Porque, es que Abril no tiene dinero para pagar su uniforme porque del 2018 al 2019 recortaron 90 millones de pesos. Ya te aterrizas la idea. Porque si nomás te dicen que recortaron el recurso de un año para otro, pues repito, entra por uno y sale por el otro. En cambio, si lo humanizas, la gente puede aterrizarlo de una manera mejor. Encontrarle el sentido a la historia. Este es otro ejemplo de una nota que también pues pegó mucho, se hizo muy viral, tuvo como 6 millones de reproducciones. Cuando llegamos a la casa, era la pareja, era un niño. La señora me empieza a contar con un tremendo ánimo. Ella tiene polio. La señora no se puede levantar de la cama, la tiene que levantar con una grúa. Y el señor tiene parálisis cerebral. Y son pareja. ¿La podemos reproducir tantito, profe? Se lo voy platicando. Entonces, el señor con parálisis cerebral tiene que levantarla a ella para llevarla a la cama, para bañarla, para llevarla al baño, para todo. Entonces, cuando tú empiezas a ver una historia de este tipo, dices, no manches, es que el amor sí existe. ¿Sabes cómo? Sí existe el amor, nada más que mucha gente no conoce las historias de este tipo. Entonces, las empezamos a contar y tienen un hijo. Tienen un pequeñito que está muy sano, que es muy bonito el niño. Y luego ya nos empieza ella a contar, dice, es que Dios nos puso juntos, yo no puedo caminar, pero Él sí puede caminar. Y yo no puedo hacer muchas cosas, yo hablo, Él no habla, pero así trabajamos, nos complementamos el uno al otro. Entonces, voy a lo mismo, hay que darle como un sentido a la historia y esta la enfocamos un poquito más como ese amor que sí existe, que es incondicional. Y la nota, repito, pues pegó bastante bien, ¿no? ¿Qué día vamos a decir? La locución diferencia entre una nota policíaca o una nota social, así como les decía que no vamos a utilizar la misma música, tampoco la locución. O sea, el reportero tiene que darle cierta entonación y cierto sentimiento si es una nota policíaca, si hay 2 muertos, cuando es una nota de una señora que está solicitando medicamento. Entonces ahí la entonación tiene que ser muy distinta. La crónica deportiva tiene que ser muy ágil, tienes que estar muy pendiente de la cancha para los que les gustan los deportes. Y la locución comercial, que es un poquito como más platicada. La conducción, la forma en que vestimos, cómo nos movemos, la entonación de nuestras palabras, incluso la forma en que estamos sentados. El conductor es el encargado de dar vida a un programa. ¿Cuántas veces vemos los noticieros donde está el conductor como si fuera un soldado, ¿no? Y luego la televisión como allá de los años 90 de Jacobo Zabludovsky, donde súper acartonada. A la gente no le gusta la televisión acartonada. Sí, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, ¿y tú? O sea, no. O sea, la televisión es, vamos contigo a ver. O sea, que se vea más natural. O sea, dejar también de que sea tan cuadrado. Importa lo que decimos, pero importa más cómo lo decimos. Un conductor tiene que estar seguro de sí mismo y seguro de los datos que estamos otorgando a la gente. Hay muchos conductores de prompter, ¿no? Hay muchos conductores que se sientan, les ponen el prompter. Está fácil leer una diapositiva, ¿no? Aquí la idea es, ustedes que están estudiando comunicación, aprender a transmitir en la pantalla. O sea, dejar de ser un reportero o un conductor de prompter. Empezar a humanizar, empezar a hablarle a la cámara como si le estuvieras hablando a tu mejor amigo, como cuando le estás contando la vez que se fueron a Mazatlán y se la pasaron muy padre, o el día que... platicando. La gente percibe cuando tú le estás platicando a la cámara, porque si es como si les estuvieras hablando a ellos solamente con el cristal ahí. Hay que dejar de hacer la tele acartonada. Labor social, ya por último, los medios de comunicación son una gran herramienta también para transformar nuestro entorno. Porque nos quejamos de todo, y sí, con justa razón, porque pasan muchísimas cosas, pero también podemos ser parte del cambio a través de muchas maneras. Podemos enlazar a las personas que necesitan algo
con las personas que pueden brindar algo. En diferentes materias los profesores nos contaban que en cualquier profesión es importante que pues, no nos conformemos solamente con lo que nos corresponde. El periodismo no solamente implica investigar, no solamente se trata de contar qué es lo que está pasando, sino también ser parte de ese cambio. En los medios de comunicación está una alternativa para apoyar a los sectores más olvidados. A mí me ha tocado, vamos a la siguiente, pues nos ha tocado estar como en una chamba. Luego cuando llegas a los medios de comunicación, luego como que se van segmentando los reporteros. A ver, tú eres el reportero más como de policíaca, ¿no? Y le ponen un horario nocturno. Tú eres como reportero de gobierno, pero te asignan como fuente el Congreso, el Palacio de Gobierno. Y luego está el reportero del trabajo social. Estamos los reporteros que nos toca andar en las colonias. Ahorita por más que traté de limpiar mis zapatos no pude. Vean cómo vienen empolvados porque pues me tocó andar allá en los arroyos de Campobello. Y de repente así, pues nos toca andar haciendo trabajo rudo en las colonias, pero también siendo parte del cambio. No sé, por ejemplo, hace como 2 meses nos tocó con la historia de Adrián, que es un chavo, es un catequista, un chavo que le gustaba mucho ir a la iglesia, pero su silla de ruedas eléctrica ya no funcionaba. Entonces ahí es como la herramienta de, oye, yo puedo hacer algo por esta historia, ¿no? A ver, cuéntanos tu historia, Adrián. No, pues sí, a mí me gusta ir al catecismo, entonces empieza a contar su historia y en eso nos hablan algunos grupos sociales. Oigan, ¿qué les parece si hacemos un concierto en beneficio de Adrián? Órale, ¿cuándo? No, pues ¿qué tal día? No, que ya nos contactaron algunos grupos que van a tocar gratis. Entonces se hace el evento y al último se juntaron los 30,000 pesos que necesitaba Adrián para su silla y luego pues ya nosotros nomás vamos a contar así como al final, donde pues, ya está muy contento, donde vaya entrando a la iglesia, pues bien feliz Adrián con su nueva silla. Y así como la señora Marta con sus lentes, como Ángel, que es un chavo que nos hablaron y nos dijeron, oiga, pues a este muchacho le gusta mucho el programa del Hexatlón, sale Toño Rosique, y él tiene cáncer y acaba de salir del hospital y le escribió una carta a Toño Rosique. Hay muchas historias a las que el reportero no tiene que agregarle nada porque son buenas por naturaleza. Vamos a reproducirlo, profe. Yo voy y conozco a Ángel y luego me saca su cartita. Y luego me dice, es que le escribí una carta a Toño Rosique porque yo quiero estar en el equipo de los Rojos. O sea, él veía la televisión, ¿no? Ahí está la cartita que él escribió. La escribió allá a México, bueno, a República Dominicana, no sé dónde estaba. Bueno, pues cuando ve uno ese tipo de reacciones en vivo, pues obviamente es cuando pues, todo vale la pena, ¿no? O sea, está muy padre ver la emoción de Ángel, de su mamá, que escribieron esa cartita con la ilusión de que le llegara, ¿no? A Toño Rosique. Y nosotros la publicamos y nos hablaron de México. Oigan, la nota se la vamos a pasar a Toño Rosique para que le pueda enviar el video. Pues ya le envían el video. Y está muy padre cuando uno hace este tipo de comunicación porque luego te encuentras, por ejemplo, este comentario yo me lo hallé sin tener a la mamá agregada ni nada. Pero dicen, pues estoy muy agradecida con Dios, con la vida, con el universo por haber obtenido tantas metas tan maravillosas. Dar la felicidad de mi amado hijo. Sus objetivos, sus metas son las mías también. Muchas gracias a Juan Pablo y a su camarógrafo. Gracias a Antonio Rosique por ese detallazo. Gracias a toda la gente que nos acompaña en cada oración y que nos acompaña cada día, quienes de alguna manera están con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Padre amado. No saben lo bonito que se siente cuando ves un comentario así, pues te das cuenta que eres parte del cambio, que con acciones bien pequeñitas los periodistas, repito, no solamente están para leer un prompter, un periodista está para transmitir mensajes, para poder impactar a la sociedad de esta manera y sobre todo ser parte de ese cambio y que la gente pues se quede así de contenta, ¿no? También hace como el 10 de mayo del año pasado me llegó un mensaje
Y luego me dice una señora, oiga Juan Pablo, es que mire, es 10 de mayo hoy y mi mamá tiene 40 minutos agarrando la antena de la televisión para poder ver tu programa. Pues, digo, pues también vuelvo a lo mismo, te da sentimiento, ¿no? Te hace muy padre el que no, créansela, porque muchas veces ustedes, no sé, sueñan con trabajar en la radio, hacer fotografía, hacer televisión. A lo mejor muchos de ustedes sueñan con esto y allá afuera hay gente que está viendo la televisión. Muchas veces se piensa que no, pero la realidad es que sí. Y yo cuando apenas empezaba a trabajar y que me salía a la calle y me daba cuenta que hay un impacto tremendo. Entonces las acciones que ustedes vayan a realizar en un futuro, una vez que abandonen la carrera, si le ponen ganas y se esfuerzan y logran llegar, hay que tomar en cuenta que es un ejemplo para la sociedad. Entonces hay que hacer las cosas bien. Luego ya al último pues invitamos a la señora que fuera al estudio, ya está con donas. Igual pues llegan muchos mensajes por hacer no te conozco muy bien, pero me llamó mucho la atención cómo está enfocado el trabajo, la nota me pegó mucho. Es que eso es lo padre. Por ejemplo, a Eusebio y Erika, la nota que estábamos viendo del amor incondicional, la nota originalmente no estaba como para contarla como una historia de amor, era una historia de necesidad, porque a mí me dijeron, oigan, es que queremos ver si le hacen un reportaje a una señora que está en una cama, que necesita mucha ayuda, que necesita pañales, que necesita esto. Y nosotros llegamos con la idea de hacer una nota con enfoque social, pero cuando llego y me doy cuenta de cuánto se amaban, dije, cuento la historia de amor y aprovechamos, ¿no?, para pedir ayuda. Es como los amputados. Me dice, oye, es que necesitamos un notario que nos ayude para integrar la asociación civil. Le digo, ¿qué te parece si hacemos la nota como de inspiración y en un pedacito, en un byte, tú mencionas lo del notario para conseguirlo, ¿no? Y acá igual, lo de la ayuda era ya el último como un extra. No, hombre, pues no tienen ni idea de cuánta ayuda les llegó a esas dos personas. Pues les digo, la nota tuvo muchas reproducciones y pues les mandaron de Estados Unidos y pues les fue muy bien. Ya en conclusión, para ganarse la atención del público hay que dar vida al video con por lo menos 3 elementos auditivos: los Nat Sound, la ambulancia, el grito, los manifestantes, apartados especiales para las plecas, las gráficas o los títulos, que hay que fortalecer el impacto gráfico, lo que decíamos, que sean cosas que añadan a lo que estamos viendo en la imagen y lo que dice el reportero, y que, así como veíamos ahorita que decíamos el 30% es del reportero, el 70% de los entrevistados, pues la regla más o menos que estamos manejando es un 60-40. Y pues nada más, trabajemos cada día con lo que queremos y nos pertenece. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta para el licenciado Teio. ¿Algo quieran saber, quieran preguntarle? La historia de mi... Hablen ahora, Teio. Bueno, yo quería preguntarle, bueno, 2 cosas. Una, ¿hasta qué límite tiene usted como permitido interactuar con la historia que está reportando? ¿Cómo? Porque, pues obviamente, muchos como que reporteros novatos o que están como que entrando en esto, pues no se pueden como que limitar sus emociones, como profesionalmente ya están entrenados ustedes. Ajá. Y, pues digamos, pues, alguien ve el caso como del agua. Ajá. Mucha gente se quiere como que luego, pues cómo te ayudo, dónde te deposito, luego como que buscan conectarse más bien ellos a la historia y hacer la historia con ellos en vez de como reportarla. O sea, como que quieren volverse parte de la historia en vez de reportarla. Ajá. Que sea voluntariamente. Como así que, ¿dónde está el límite para poder reportar? A ver si entendí. Por ejemplo, si vas a contar una historia de falta de agua, ¿hasta dónde tienes que llegar con las preguntas? ¿Me dices tú? Más o menos, como hasta dónde tienes como permitido tú interactuar. Pues es que no hay como un límite, ¿no? Es lo que les decía un poquito, como el ir creando un guión en tu cabeza. O sea, tú cuando estás en la escena del crimen, estás en el lugar donde están pasando las cosas, lo vas creando mentalmente, ¿no? Y si dices, híjole, es que me falta esto, por ejemplo, si estamos en la colonia Martín López y no hay agua, te metes a un taller mecánico y luego te metes a una tortillería y luego te vas con los vecinos de ahí, o sea,
tratas de conseguir diferentes historias y diferentes elementos que te enriquezcan la imagen. Y luego también se vale decir, esta entrevista no me sirve, porque hay muchas personas que luego hablan y luego dices, no, es que no se está acomodando a la historia que yo le quiero dar. También se vale decir, no, ¿sabes qué? Pues esta entrevista de a tiro no me sirve. Y en cuanto a qué tanto preguntarle a la gente, pues no sé, yo no trato de guiar un poquito la pregunta para que para que se acomode un poquito a lo que yo estoy buscando, ¿sabes cómo? Entonces, pues nada más como no hacer preguntas tan personales, ¿no? O tener sensibilidad, porque cuando estamos hablando de algo delicado, por ejemplo, de un desaparecido o de un homicidio, o por ejemplo, la joven Mirna, ¿no? La muchacha que acaban de asesinar, van saliendo los papás del Poder Judicial, y tú, si estás afuera de la ciudad judicial como reportero y ves que van saliendo los papás, neta, no hay que ser imprudentes, ¿no? O sea, si estamos viendo que los papás están pasando por un duelo tremendo, pues no seas imprudente, no vayas y les preguntes. Podemos a lo mejor armar la historia de una manera distinta. ¿Hasta qué punto lo que usted aprendió en las clases, los maestros, los talleres, ya ha servido su carrera? Lo que pasa es que, por ejemplo, me acuerdo de una respuesta que di cuando estaba de sinodal, ¿no? Porque, bueno, no fue, más bien es la misma respuesta. Un doctor, para operar, necesita saber qué onda con el paciente, ¿no? Cómo está compuesto el cuerpo, dónde tiene que meter el gancho, dónde tiene que cortar, tiene que saber perfectamente cómo funciona el cuerpo humano. Igual un ingeniero, un arquitecto, para hacer una construcción no la puedes hacer a la se va, porque si no se te va, el edificio se te va a caer y el paciente se te va a morir. En los medios de comunicación cualquiera le puede entrar. Muchas veces hay personas que piensan que por leer el manual de Vicente Leñero y Carlos Marín, pues son periodistas, ¿no? O quienes cargan un celular y andan por la calle reportando, pues también la misma. Y es muy válido, ¿no? Se vale. El espacio está abierto para todos. Pero ustedes, si lo estudiaron 4 años, pues hay que ver cuál es esa diferencia. O sea, hay abogados, hay de todo, profesionistas de todo trabajando en los medios de comunicación. De hecho, el compañero que está conmigo en el noticiero, él estudió abogado y terminó en los medios de comunicación y es locutor en la mañana y luego trabaja en TV Azteca en la tarde. O sea, mucho se aprende en el campo laboral, pero también las bases se aprenden aquí en la escuela. Porque, por ejemplo, de pronto ves, bueno, a mí me tocó tener un jefe de información en otra empresa, alguien que no estudió comunicación, pues, te das cuenta muy rápido de quién sí trae las bases del periodismo, que es lo que a ustedes les enseñan todos los días en las clases, y que en serio, todos esos apuntes, guárdenlos, grábenselos, porque les van a servir tarde o temprano. Entonces, muchísimo, sí, muchísimo. Correcto. Bueno, muy bien, pues de esta tarde, si algo me queda claro y algo que yo aquí en la facultad es de que si vas a hacer algo y para tener éxito en la vida se requiere un elemento muy importante, y es pasión. Pasión por amar lo que haces y que verdaderamente no sea una carga para ti. Entonces esta tarde ha quedado de manifiesto con Tello, así lo conocemos en el bajo mundo de Cuauhtémoc. No, es cierto, yo también soy foráneo de Cuauhtémoc, igual que unos compañeros de ustedes, y pues obviamente una presión para Tello, es pasión por hacer lo que te gusta, ¿no? Y tal vez eso nos llevemos esta tarde de que si les gusta la comunicación, apasionense de ella, lean, escuchen, vean a sus maestros, entiendan a sus maestros y se van a llevar esta experiencia precisamente que el compañero ha tenido la oportunidad de reflejar de manera exitosa en un medio de comunicación. Y pues esta tarde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales le otorga el presente reconocimiento al licenciado en Ciencias de la Comunicación Juan Pablo Tello Villarreal por su destacada conferencia impartida en el marco de la 9ª Semana Académica Política, Comunicación y Relaciones Internacionales en la Nueva Realidad 2019, el reportaje televisivo, El secreto para ganar audiencias. Pues muchas felicidades, Tello, y pues un honor entregarte este reconocimiento.